hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? ¿Bendecidos? ¿Contentos? ¿Con gozo en su corazón? Amén. Pues qué bueno, gloria a Dios. Gracias a Dios por su fidelidad, por su misericordia y su gracia, ¿verdad? Que la vemos todos los días en nuestras vidas, porque hasta el día de hoy, pues no nos ha faltado nada, ¿verdad? Hasta el día de hoy todos hemos disfrutado de un techo, vestido, sustento, un plato de comida, y con eso somos más que felices y bendecidos. Amén. Pues bueno, ¿están listos para estudiar la palabra de Dios? Amén. Bueno, pues sean todos bienvenidos. La iglesia de la comunidad de Somis les da la más cordial bienvenida. Y mis hermanos, les pido que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Evangelio de Mateo, capítulo 24. Continuamos con nuestra serie, El siervo fiel y prudente. ¿Verdad? Los que no traigan Biblia, no se preocupen. Si los que no traen Biblia, los que apenas vienen por primera vez, no se preocupen. Les pedimos solamente que pongan atención, que escuchen, ¿verdad? Vamos a dar lectura a los versículos. Solamente escuchen para que pues pongan atención y no se distraigan. Entonces, Mateo 24, continuamos con nuestra serie El siervo fiel y prudente. El tema de hoy es la fidelidad del siervo de Dios, la segunda parte, la fidelidad del siervo de Dios. Segunda parte, y si le quieres poner un subtítulo, ¿sí? Le puedes poner también los talentos que el Señor me dio, ¿sí? O los talentos que el Señor nos da, ¿verdad? Pero el tema principalmente es la fidelidad del siervo de Dios. Ya tienen, ya abrieron sus Biblias, ya tienen la cita, Mateo 24, ¿amén? Amén. Muy bien, vamos a leer en el versículo 45 al 51. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de congregarnos libremente. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo, este mensaje, y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos explique, el que nos ayude a entender, a comprender y a vivir esta palabra, Señor. Señor, dame gracia para desarrollar y explicar, Señor, el mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues continuamos pues con esta serie, El siervo fiel y prudente. Y si bien recuerdan, en el mensaje anterior, en el estudio anterior, concluimos que el Señor está activamente buscando por toda la tierra siervos fieles, ¿verdad? El Señor está buscando discípulos, hombres y mujeres, dispuestos a entregar su vida, dispuestos a que el Señor los use y dispuestos a hacer lo que el Señor les pida que hagan. ¿Están de acuerdo? ¿Sí recuerdan eso? Sí. Todos estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Entonces también recuerden que concluimos planteando o haciendo una pregunta. ¿Te consideras tú un siervo fiel? Sí, esa es una pregunta que habíamos planteado al final del mensaje y la cual les pedí, mis hermanos, que reflexionaran, que la meditaran, que pensaran, ¿verdad? Para que ustedes mismos se respondieran. ¿Eres tú o te consideras tú un siervo fiel? Yo no sé si habrás pensado y meditado en esa pregunta, yo espero que sí, pero te aseguro, mi hermano, que el día de hoy el Señor comenzará a algunos a darles convicciones, y a otros estoy seguro que el Señor va a reafirmar esas convicciones, ¿verdad? Estoy seguro que a más de uno el Señor o le va a dar, o va a comenzar formando convicciones, o le va a reafirmar sus convicciones. Así que yo te pido, mi hermano, que permitas que el Espíritu Santo trabaje en ti. ¿Sí? Deja que el Espíritu de Dios moldee tu mente, moldee tu corazón, moldee tu voluntad, porque ese es el propósito. Recuerden, mis hermanos, que nosotros somos barro, ¿sí? Y estamos y debemos permanecer en las manos del alfarero, debemos de permanecer en las manos de nuestro maestro. ¿Para qué? Para que nuestro maestro nos dé forma.
Sí, Dios quiere formarnos, Dios quiere formar nuestra vida, Dios quiere formar nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y la forma que Dios quiere darle a nuestra vida es la de su Hijo Jesucristo. Dios quiere que nosotros, que cada uno de nosotros, día con día o cada día nos parezcamos más a su Hijo Jesús. Entonces permitamos pues que Dios nos moldee a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, que Él le dé forma a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestra voluntad. Amén. Entonces, estamos de acuerdo, ¿verdad? Que el Señor está buscando por toda la tierra siervos fieles. Estamos de acuerdo entonces, mis hermanos, estoy seguro que estaremos de acuerdo, que todo aquel que es cristiano, si todo aquel que se considera un cristiano, automáticamente se convierte en un siervo de Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Por supuesto, ¿verdad? Claro que debemos de estar de acuerdo con eso, porque la misma Biblia nos asegura ese hecho en Romanos 6:22, que nos dice, una vez que ustedes están liberados del pecado, se han hecho siervos de Dios, se han hecho esclavos de Dios, y como resultado ahora estamos o vivimos para Dios, para servirle a Dios, es decir, entramos al servicio de Dios. Entonces, una vez que nosotros nos hemos convertido en cristianos, hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, en ese momento automáticamente te conviertes en un esclavo de Jesucristo, en un esclavo por amor, en un siervo por amor, y estás para servirle a Dios. Ahora bien, también en 1 Corintios, si me acompañan, 1 Corintios 4:12, lo leímos también en el estudio pasado, pero vamos a leerlo para reafirmar este punto. 1 Corintios 4:12 dice: Perdón, 1 Corintios 4, 1 y 2, perdón. 1 Corintios 4, 1 y 2 dice: Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Como nos damos cuenta, aquí Pablo nos está diciendo, mis hermanos, que nosotros somos siervos de Dios, pero Dios nos ha dado una misión, una tarea, ¿sí? ¿Cuál? El de ser administradores de los misterios del reino de Dios. Entonces, mis hermanos, si somos siervos de Dios, si estamos al servicio de Dios y realmente estamos sirviendo a Dios, mis hermanos, eso lo tenemos que manifestar, eso lo tenemos que exhibir, y la gente que nos rodea se tiene que dar cuenta que cada uno de nosotros realmente somos hijos de Dios, realmente somos cristianos, pero también y sobre todo se tienen que dar cuenta que realmente somos siervos del Señor, pero siervos fieles, siervos fieles. Sí, acuérdense, ¿qué es fidelidad? ¿Qué significa fiel? Leal, honesto, íntegro, honrado. Todas esas características definen la fidelidad, y la gente que nos rodea, mis hermanos, tiene que ver en nosotros que realmente somos honestos, íntegros, leales, ¿verdad? Fieles servidores de Dios. ¿Amén? Amén. Porque, por el contrario, mis hermanos, ¿qué es lo contrario a fidelidad? ¿Qué es lo contrario a fiel? Infiel, ¿verdad? Lo contrario a fidelidad es infidelidad, es deslealtad, es traición, es falsedad, es hipocresía. Eso es lo contrario de una persona fiel. Y el Señor me dice, hermanos, y si tú te das cuenta, regresando al Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, si tú te das cuenta, en el pasaje que estamos leyendo, ahí en Mateo 24, el Señor nos deja ver muy claramente, mis hermanos, el Señor nos deja ver muy claramente lo que va a hacer o lo que hará, tanto con los siervos fieles como con los siervos infieles. Fíjate, por ejemplo, en Mateo 24, capítulo 46, fíjate, el Señor dice que bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. ¿Cómo lo debe de hallar? Velando, atento, haciendo lo que el Señor le pide, trabajando en la obra, ¿verdad? Así es como te debe de encontrar, o así es como nos debe de encontrar el Señor cuando Él regrese. Ahora, ese punto, mis hermanos, hay que considerarlo siempre. El Señor va a regresar.
el Señor va a regresar y el Señor no tarda en venir, ¿sí? Así que ese punto tienes que considerarlo y tenerlo muy presente en tu vida. Entonces, dice el Señor que cuando Él regrese, Él espera ver a sus siervos haciendo lo que Él les pide, ¿verdad? Trabajando, velando, cuidando su vida, su familia, ¿verdad? Lo que Él les ha dado, haciendo lo que el Señor les demanda. Y dice el versículo 47, de cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. Es decir, vemos que Dios a estos siervos fieles, cuando Él regrese y los halle haciendo sus deberes, cumpliendo con sus responsabilidades, dice que el Señor los pondrá sobre sus bienes. ¿Para qué? Para administrarlos. ¿Y por qué los va a poner como administradores de sus bienes? Porque esos siervos han demostrado ser dignos de confianza, han demostrado ser fieles, han demostrado su lealtad a Dios a pesar de todas las cosas que pudieron haber enfrentado en la vida. Esas personas, esos siervos, Dios los ve como siervos leales, honestos, íntegros, dignos de su confianza, y por eso los va a poner como administradores de sus bienes. Ahora, por el contrario, vemos lo que va a hacer con los siervos infieles. Fíjate, versículo 48. Dice, pero si aquel siervo malo o infiel, puedes ponerle también, si aquel siervo infiel o malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, dice que el Señor vendrá cuando aquel siervo no se lo espera, a la hora que no se lo imagina, y dice que lo castigará duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces podemos ver, mis hermanos, en los versículos 48 y 49, el carácter y el comportamiento que nos describe el Señor con respecto a un siervo infiel, con respecto a un siervo malo. Podemos apreciar en estos versículos un comportamiento totalmente contrario a lo que debe de demostrar o exhibir un siervo fiel. ¿Sí te das cuenta? ¿Sí? Vemos aquí una actitud totalmente reprobable, totalmente contraria a lo que un siervo fiel, a lo que una persona que realmente tiene una comunión con Cristo, a la que una persona que realmente está en las manos del Señor, en las manos de su Maestro, y está siendo transformado por Él, debe de manifestar. Dice, fíjate lo que dice aquí, dice que el siervo malo, dice en su corazón, el Señor tarda, y comienza a golpear a sus consiervos, es decir, comienza a manifestar un comportamiento y una actitud grosera, desafiante, peleonera, ¿sí? Dice también aparte que aún se pone a comer y a beber con los borrachos. Estamos viendo un comportamiento y una actitud totalmente contraria o totalmente negativa a un siervo que realmente conoce al Señor, que realmente vive en comunión con Cristo. Este siervo posiblemente dice, cuando estaba con su Señor se comportaba bien, se comportaba íntegro, se comportaba honesto. Pero una vez que el Señor se fue, ¿qué empezó a hacer esta persona? Regresó a hacer lo que hacía antes de tener comunión con su Señor. ¿Sí lo vemos? ¿Sí lo vemos? Entonces, ahora, ¿a qué se debe que este siervo malo o que este siervo infiel tuviera ese comportamiento o ese carácter? ¿A qué se debe? El mismo versículo nos lo dice. Dice, ese siervo infiel o ese siervo malo dijo en su corazón, mi Señor tarda en venir. ¿Sí? Es decir, aquel siervo malo, al ver que su Señor tardaba en venir, ¿sí? Al ver que su Señor tardaba en venir, determinó en su corazón vivir y hacer como Él quería. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Entonces, fíjate nada más. Imagínate, el Señor, el amo, se va lejos, ¿verdad? Y deja a los siervos encargados, pero de repente este siervo comienza a ver, ¿sí? A ver, oye, pues el patrón ya se tardó, ya lleva 2 meses, 6 meses, 1 año, y no regresa, ¿sí? Y yo sigo aquí trabajándole, fiel, honesto, íntegro, ¿sí? Y no regresa el patrón. ¿Sí? Entonces, al tener estos pensamientos, al generar estas ideas en su mente, porque él se está dando cuenta que el Señor, el amo, no regresa,
comienza a determinar en su corazón, comienza a tomar una decisión, comienza a sacar unas conclusiones y comienza a decir, bueno, pues ya que no viene, pues qué caso tiene que yo siga siendo íntegro, honesto, fiel, leal. Si el patrón a lo mejor ya no va a regresar, mejor voy a hacer lo que yo quiera. Y comienza a manifestar un carácter y un comportamiento totalmente contrario a lo que es un siervo fiel. Comienza a vivir como antes vivía, a hacer y vivir como antes de que conociera a su Señor. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Y la hermana Lucero nos lo decía en la mañana, ¿sí? ¿Se acuerdan el pueblo judío cuando estaban en el desierto, en el monte? Sinaí, cuando Moisés le dijo, tengo que subir al monte, Dios me está llamando y tengo que subir al monte, ¿verdad? Y dice que se subió a la presencia de Dios, Moisés, ¿verdad? Y pasó una semana, ¿verdad? Pasaron 15 días, pasaron 20 días, y el pueblo, ¿qué comenzó a hacer? Al ver que Moisés no regresaba, ¿qué comenzó a hacer el pueblo? Sí, exacto, comenzaron ahí a pensar, a sacar sus conclusiones. A lo mejor Moisés ya se murió porque no llevó ni tortas, no se llevó ni una sopa maruchan, a lo mejor ya se murió de hambre, o se habrá caído y se golpeó la cabeza, algo le habrá pasado a Moisés. Ya van 30 días, 35 días y Moisés no ha regresado. Mejor vamos a concluir en nosotros, hacernos, ¿qué hicieron? Un ídolo. ¿Sí? Comenzaron a hacerse, se hicieron su propio ídolo y comenzaron a adorar su becerro de oro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos concluyeron y determinaron en su corazón que Moisés ya no iba a regresar. Y así, mis hermanos, lamentablemente podemos ver a muchos cristianos que les está pasando lo mismo. ¿Sí? Podemos ver a muchos cristianos que en la actualidad les está pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque al ver, ¿verdad?, que el Señor no les cumple lo que ellos piden, al ver que Dios no resuelve sus problemas, al ver que sus situaciones no cambian, ¿qué hacen? Ay, pues el Señor no me escucha. Ay, pues el Señor no me ayuda. Ay, pues Dios tal vez no me ama. Ay, Dios no está conmigo. ¿Y qué hacen? Determinan en su corazón, pues ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué soy fiel? ¿Para qué me porto bien? ¿Para qué dejo a mis amigos? ¿Para qué dejo las parrandas? Si el Señor no me ayuda, no me escucha, no veo cambios. Mejor determino en mi corazón seguir adorando los becerros de oro. ¿Sí? Así hay muchos cristianos, mis hermanos. ¿Sí? Pero ¿por qué hacen esto, mis hermanos, estos cristianos? ¿Por qué caen en este error estos cristianos? Porque tal vez no tienen una relación cercana con Cristo. Porque no tienen una comunión íntima con el Señor. Porque posiblemente siguen dudando de entregar su vida a Cristo. Siguen dudando porque tal vez no le han entregado todo al Señor. Se siguen quedando con cosas en su vida, actitudes, pensamientos, deseos, que no le han entregado al Señor totalmente, ¿verdad? Por eso cuando vienen las situaciones, luego están en esa duda y en esa lucha. ¿Sí? Posiblemente también sea porque a lo mejor en las iglesias donde se congregan, pues enseñan una doctrina donde no enseñan del pecado, donde no los guían al arrepentimiento, donde no les enseñan los atributos de Dios, ¿verdad? No los enseñan a conocer a Dios, posiblemente. O sea, puede haber muchas causas por las cuales un cristiano, ¿sí?, empiece a ver, a dudar y a determinar en su corazón, mejor vivo y hago lo que antes hacía, porque por lo menos dicen, me divertía, ¿verdad? Así hay muchos cristianos. Sin embargo, fíjate lo que dice 2 de Pedro. Y fíjate lo que dice la segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Fíjate lo que nos dice Pedro al respecto de este tema. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ya ves? El Señor no retarda su promesa,
Si las personas consideran que el Señor se está tardando, eso es porque ellos no conocen a Dios, porque no tienen una relación cercana con Dios, porque no han aprendido sobre los atributos de Dios, ¿sí? Pero el Señor no retarda su promesa, sino que el Señor es paciente, esperando que todos se arrepientan para que ninguno se pierda, para que ninguno perezca. Entonces, estas personas, al considerar, ¿verdad? Estas personas que tienen en su pensamiento la idea de que el Señor ya se tardó, y es que el Señor no me ayuda, y es que el Señor ya viene. Pueden haber dicho, por ejemplo, es que yo acepté a Cristo, ¿sí? Porque a mí me predicaron que el Señor ya venía, y que cuando el Señor viniera, iba a haber la gran tribulación, y que iban a ser la época más peligrosa y más terrible que el mundo va a experimentar, de maldad, ¿sí? Y yo por eso me convertí, yo por eso me acerqué al Señor, porque me dijeron esto y yo tuve miedo, ¿sí? Pero veo que el Señor no viene, y ya van 8 años, 10 años desde que me dijeron esto, y yo me convertí, pero veo que el Señor no viene. Y durante este tiempo, pues he tenido problemas, he perdido amigos, mi familia me dejó, he tenido persecución, me han señalado, se han burlado de mí por ser cristiano, ¿verdad? Incluso hasta tengo más problemas, y el Señor no viene. ¿Qué hacen? Determinan en su corazón que el Señor ya se tardó, y dicen, pues ¿sabes qué? Pues como el Señor no viene, mejor me regreso a donde estaba. Mejor me regreso al mundo y sigo teniendo las mismas actitudes y los mismos comportamientos que tenía antes de conocer al Señor. Entonces vemos pues, mis hermanos, ¿sí?, que estas personas, estos siervos malos, estos siervos infieles, determinan en su corazón simplemente porque han visto que el Señor se ha tardado. Pero vemos en 2 de Pedro que el Señor no tarda sus promesas. El Señor no tarda sus promesas. El Señor es fiel a sus promesas. Y si Él dice que va a regresar, Él va a regresar. ¿Cuándo? Nadie sabe el día ni la hora. Pero sí es un hecho de que Dios, el Señor Jesucristo, va a venir por su iglesia. Y todos lo anhelamos, ¿no es verdad? Amén. ¿Cuántos esperan que venga el Señor? Amén. Bueno, mientras que viene mi hermano, mi hermana, tenemos que ser fieles. Tenemos que ser firmes en nuestras convicciones. Tenemos que seguir sirviendo a Dios. No importa lo que venga, no importa lo que venga a tu vida, las adversidades, las dificultades, las necesidades, tú mantente firme. Nunca pienses de que el Señor ya se tardó. El Señor nunca llega tarde. Amén. Amén. Ahora, vamos a ver, regresando a Mateo. ¿Sí? Fíjate las consecuencias para los siervos infieles. ¿Sí? Fíjate, las consecuencias para el siervo infiel, para esa persona que por ver que su Señor ya se tardó y que determina en su corazón, ¿sabes qué? Pues yo mejor sigo y vivo como quiera, dice el Señor, que vendrá cuando este siervo menos se lo espere, a la hora que no se lo imagina, ¿sí? Así, de repente un día va a venir el Señor y fíjate lo que va a hacer el Señor con esos siervos infieles, lo castigará duramente. Vendrá un juicio sobre su vida. ¿Por qué? Porque el Señor puso a ese siervo para servirle, para hacer lo que Él le pida que le haga. Y en el momento que este siervo fiel, ¿sí?, determinó en su corazón, ¿sabes qué? El Señor no viene y yo vivo como lo quiera, está demostrando su falta de lealtad. Está mostrando su falta, su hipocresía, su deslealtad. ¿Sí? Y vemos pues que aquí el Señor dice que lo castigará duramente y pondrá su parte, ¿sí? O sea, lo pondrá, lo separará y lo pondrá con los hipócritas. Y allí será un lamento. Ahí será el lamento, el lloro y crujir de dientes. Un lamento donde estos siervos infieles se van a lamentar y se van a arrepentir de haberle fallado al Señor, de haberse separado de Él, de haberle dado la espalda y haber abandonado a Jesucristo. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, tenemos que mantenernos fieles. ¿Sí? Tenemos que ser siervos fieles, dispuestos a hacer lo que el Señor nos diga. Y tenemos que reconocer que todas las promesas de Dios que están escritas en la Biblia son fieles y verdaderas. ¿Amén? Entonces, para comprender un poco más, mis hermanos, este tema del siervo fiel y el siervo infiel, ¿sí? Yo te invito y te pido que vayas al Evangelio de Mateo, ahí mismo en Mateo, en el capítulo 25, ahí más adelantito, en el versículo 14. Ve buscando la escritura.
Y aquí vamos a comenzar a estudiar, mis hermanos, una parábola. No creo que nos dé tiempo de estudiarla toda, porque vamos a ir sacando poco a poco, versículo por versículo, muchas cosas muy interesantes que son importantes para nuestra vida como siervos de Dios. ¿Okay? Entonces vamos a ir poco a poco porque es necesario ir comprendiendo y que el Señor nos vaya afirmando en cuanto a nuestro servicio a Él. Dice ahí en el Evangelio de Mateo, vamos a ver que Jesús enseñó por medio de parábolas. Esta es una parábola. ¿Qué es una parábola? Dice el diccionario que la parábola es una narración de un suceso fingido que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Y en este caso, en el caso de Jesús, una enseñanza espiritual. Es decir, una parábola es una historia, ¿sí? Una historia fingida que se utiliza para comparándola o asemejándola a un hecho real, ¿sí? Para poder dar una enseñanza, ya sea de carácter moral o en el caso de Jesús, de un carácter espiritual. Y en esta parábola, mis hermanos, te aseguro, sin lugar a duda, que el Señor nos va a recordar o nos va a enseñar a algunos que todos y a cada uno de nosotros hemos recibido dones, hemos recibido capacidades, hemos recibido habilidades para colaborar o participar en esta vida en el servicio a Dios. ¿Sí? Considera esto y tómalo muy en cuenta, porque esto es lo que nos va a enseñar la parábola. Todos nosotros hemos recibido dones, habilidades o capacidades especiales para servir a Dios. Y lo que hagamos con estos dones, con estos talentos que el Señor nos ha dado, mis hermanos, ¿sí? Lo que hagamos con estos talentos tendrá consecuencias en nuestra vida de manera negativa o de manera positiva. ¿Cuándo? Cuando Dios examine lo que hemos hecho con lo que Él nos ha dado. ¿Sí? Así que, mi hermano, de verdad, toma muy en serio este mensaje. ¿Sí? Es importante, mi hermano, mi hermana, que realmente atiendas al mensaje de Dios. Es muy indispensable que realmente comiences a formar o a reafirmar tus convicciones cristianas. ¿Sí? Es muy importante, mi hermano, mi hermana, que pongas atención a lo que el Espíritu Santo te quiere decir para que le des respuesta a la pregunta que planteamos. ¿Te consideras un siervo fiel? Eso es importante que tú le des respuesta a esa pregunta. Así que pongamos atención. ¿Y por qué es importante todo esto, mis hermanos? Porque como tú te vas a dar cuenta, el mensaje central de la parábola es de que Dios nos dio dones, nos dio talentos, y Él espera que nosotros, todos nosotros, usemos esos dones y esos talentos para su gloria, conforme a su voluntad y conforme a su propósito, ¿sí? No como nosotros queramos, ni como nosotros se nos antoje, sino como Dios quiere. Así que, mi hermano, te voy a pedir que vayas analizando y vayas aplicando este mensaje, el estudio de esta parábola a tu vida, pero aplícala de una manera espiritual. Amén. Así, leamos pues Mateo 25, versículo 14. Dice: porque el reino de los cielos es como, fíjense, así es como la parábola, es una semejanza. ¿Qué está comparando? ¿Qué está comparando Cristo? El reino de Dios, ¿verdad? Lo está comparando con la historia que Él nos va a narrar. Esa es la parábola. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2 talentos, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel,
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su Señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembraste y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjense nada más, mis hermanos. Qué historia, qué parábola, qué enseñanza nos está dando nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir poco a poco, mis hermanos, sacando muchas cosas muy importantes e interesantes de estos versículos que nos van a hacer de mucha edificación. Amén. En primer lugar, si vemos en la narración de Jesucristo que había un hombre rico, ¿sí? Un hombre rico que se fue muy lejos. Pero antes de irse, dice que llamó a 3 siervos y que a esos 3 siervos él les repartió sus bienes, les repartió su dinero y después se fue lejos. A ver, esta parte, ¿verdad? De este amo, de este señor que se fue muy lejos y que repartió sus bienes a sus siervos, ¿no te suena conocido? ¿No te suena familiar, mi hermano? ¿Sí? ¿No te suena familiar? En Hechos 1, por ejemplo, Hechos 1, versículo 9 al 11, donde Jesús estaba con sus discípulos y de repente dice el texto que Jesús fue alzado, ¿sí? Y fue recibido por una nube y los discípulos estaban mirando al cielo hasta que perdieron a Jesús, y de repente dice que 2 hombres con vestiduras blancas, 2 ángeles, se pusieron junto a los discípulos y les dijeron: hey, varones de Galileos, dice, ¿por qué están mirando al cielo? Dice, este Jesús que han visto que se ha ido, de la misma manera lo van a ver regresar, ¿sí? Entonces vemos que Jesús, antes de irse también, ¿qué les encomendó a sus discípulos? ¿Qué les encargó? Les encargó una misión. ¿Qué? Ir y predicar el evangelio, ¿sí? Ir y hacer discípulos, ¿verdad? Es decir, el Señor antes de irse les encargó a sus discípulos una misión, una tarea. ¿Sí? El Señor les encargó a sus discípulos también, les encargó sus bienes, sus recursos, les dio dones. Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos en Pentecostés, fueron cubiertos del Espíritu Santo, ¿no es verdad? Entonces el Señor les encargó estos dones. Ahora, veamos pues, mis hermanos, lo que dice la parábola. Entonces, de la misma manera como este amo o este señor rico se fue lejos, mis hermanos, nosotros sabemos que nuestro Señor se ha ido a su reino, que está sentado a la derecha del Padre, pero que un día Él va a regresar. Amén. Pero mientras que Él regresa, a todos sus siervos les ha encargado sus recursos, les ha repartido sus bienes, a ti y a mí, a todos los que son cristianos y a todos los que se consideran siervos de Dios. El Señor les ha dado un encargo. Entonces dice, fíjate bien, dice que el hombre rico repartió sus bienes entre sus siervos, y dice que a uno le dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento, pero a cada uno según su ¿qué? Su capacidad, según su capacidad. Y esto nos enseña algo muy importante, mis hermanos, que el Señor reparte sus bienes, reparte sus recursos en base a 2 elementos o a 2 cualidades. ¿Cuáles son? Él reparte conforme a nuestra capacidad y Él reparte conforme a su voluntad. ¿Sí me explico?
Él reparte a cada uno según como Él quiere. Y esto, mis hermanos, el apóstol Pablo nos lo enseña en 1 Corintios. Si quieres, acompáñame, mira, a 1 Corintios, ¿sí? Para que veas, capítulo 12, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4. Fíjate, dice, ahora bien, bueno, ¿ya lo tienen? Eso, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, ¿verdad? O sea, hay muchos ministerios, hay muchos dones, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere, mis hermanos. Por lo tanto, debemos entender, mis hermanos, que las cosas, ¿sí? Y entiéndelo muy bien, mi hermano. Esto es muy importante. Entiéndelo, ¿sí? Las cosas se hacen como Dios quiere. ¿Sí me explico? ¿Sí lo entendemos? Las cosas se hacen como Dios quiere, no como tú o como yo queremos. No, las cosas se hacen como Dios quiere. Y por eso, mis hermanos, en ocasiones, por no entender esto, vemos cristianos, vemos pastores, vemos líderes frustrados y amargados. ¿Por qué? Porque le piden más a Dios, ¿verdad? Y vemos pastores que le están pidiendo a Dios, por ejemplo, Señor, dame una congregación más grande. Señor, dame una congregación más grande, Señor. Quiero tener una congregación como la de aquel pastor. Mira, aquel pastor tiene 300, 500, 1000 personas en su congregación. Señor, dame una congregación así, ¿verdad? Y el Señor, mis hermanos, y al ver este pastor o este líder o este cristiano que Dios no le da lo que le está pidiendo, ¿qué pasa? Se desilusiona, se decepciona, incluso se llegan a sentir fracasados. Se llegan a sentir cristianos fracasados, pastores fracasados. ¿Por qué? Porque no han entendido, mis hermanos, o no han querido entender, primeramente, que Dios es sabio, ¿sí? En segundo, que Dios es soberano, ¿sí? Y en tercera, que Él sabe perfectamente bien que lo que tú tienes en este momento es lo que ahorita es la capacidad que puedes administrar. ¿Sí me explico? O sea, tú le puedes pedir a Dios muchas cosas. Señor, dame más entendimiento. Señor, dame más dones. Señor, dame un mejor trabajo. ¿Por qué no también? Señor, dame más dinero, dame más, multiplica mi negocio, engrandece esto, engrandece el otro. Y no lo recibes. No te lo da el Señor. Y te frustras, te decepcionas, te amargas, te sientes fracasado. Pero es, mi hermano, porque no has entendido que Dios es sabio. Dios es sabio. ¿Sí? Dios es soberano. Él hace lo que quiere con lo que Él quiere. Y Él sabe perfectamente bien que lo que tú tienes ahorita, en este momento, es lo único que puedes administrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él sabe que tu capacidad es lo que tienes ahorita. ¿Sí? ¿Qué más quisiéramos nosotros, verdad? Tener una congregación, el salón grande, lleno de personas, ¿verdad? Pero si el Señor no nos lo da ahorita, es porque Él sabe que lo que ahorita tengo capacidad para administrar es la congregación como la tenemos. Y poco a poco, conforme vayamos avanzando, puede ser que el Señor vaya añadiendo más y nos vaya dando más responsabilidades. Igual es en tu vida, mi hermano. ¿Sí? Ahorita lo que tú tienes, debes de entenderlo. Lo que tú tienes es lo que el Señor sabe, es tu capacidad que el Señor sabe que puedes administrar. ¿Sí? Y administralo bien. Administralo bien. ¿Sí? Porque el Señor, mi hermano, mi hermana, nos va a pedir cuentas de lo que Él nos ha dado. ¿Sí sabías? Sí, el Señor nos va a pedir cuentas. Entonces, un punto importante que descubrimos en esta parábola, mis hermanos,
es que Dios reparte sus talentos, reparte sus dones, reparte sus habilidades, reparte sus regalos conforme a nuestra capacidad y conforme a su voluntad. Que nos quede muy, muy claro. Amén. Entonces, ahora, fíjate bien, vamos a ver cómo reparte sus bienes. ¿Sí? Dice Jesús que estos bienes son repartidos a los siervos conforme a su capacidad de ellos. Esta palabra capacidad, anótala, porque va a ser muy importante, mi hermano, como siervos de Dios. Anótala. La palabra capacidad se traduce de la palabra griega dunamis, así como se escucha, dunamis, y significa fuerza y eficiencia. ¿Sí? Fíjate, capacidad significa fuerza y eficiencia. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos está enseñando el Señor? Que en base y en proporción a la fuerza, a las ganas, al ímpetu que tú le pongas, ¿sí? Al administrar los bienes que Él te da y a la eficiencia que tú y yo tengamos para administrar lo que el Señor nos ha dado, será la cantidad de bienes o recursos que Dios va a permitir que le administremos. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? En base a las ganas, a la fuerza que tú como siervo de Dios le pongas a administrar, a hacer lo que el Señor te pide, y en base a tu eficiencia serán los bienes o los recursos que el Señor va a permitir que tú administres. Y aquí cuando yo hablo de recursos o bienes, mis hermanos, es muy importante aclarar esto, no me estoy refiriendo a dinero o cosas materiales, ¿sí? Porque ese no es el punto de la enseñanza de Jesús. Jesús usó el dinero como un ejemplo, recuerden, nada más lo utilizó como un ejemplo para enseñarnos algo, pero no es el punto central. ¿Ok? Ahora, veamos a los siervos. Regresemos allá a Mateo, capítulo 25. Ahora veamos a los siervos. ¿Sí? Enfoquémonos un poquito en los siervos. Dice que cada uno de estos siervos recibió conforme a su capacidad, ¿verdad? Es decir, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Cada uno recibió conforme a su capacidad de administrar. ¿Qué nos dice? Que ninguno de estos siervos, mis hermanos, recibió más o recibió menos recursos de lo que ellos podían administrar. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta? Uno recibió 5. ¿Por qué? Porque de acuerdo al Señor, sabía que ese siervo podía y tenía la capacidad para administrar esos 5 talentos. A otro le dio 2. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que ese siervo en particular tenía la capacidad solamente para administrar esos 2. Y al que le dio 1, recibió solo 1, porque el Señor sabía perfectamente bien que ese siervo en particular solo tenía la capacidad de administrar 1. ¿Sí? Esto nos enseña, mis hermanos, otro punto. ¿Sí? Los siervos recibieron un encargo, una misión por parte de su amo. ¿Cuál era esa misión? ¿Cuál era el encargo? De aquí de la parábola, ¿cuál era el encargo que su amo, al repartirle sus bienes, les pidió que hicieran? Administrarlos, exacto. El Señor les pidió administrar los bienes. ¿Los bienes de quién? ¿De ellos o del amo? Del amo. Y cada uno, mis hermanos, tenía que administrar de acuerdo, mis hermanos, con sus capacidades. ¿Sí? ¿Qué nos dice esto? Que los siervos, mis hermanos, estos siervos, ¿sí?, no podían fracasar. Estos siervos, en caso de que estos siervos fracasaran, o en caso de que estos siervos no cumplieran con el encargo de su amo, no podían tener un pretexto o una excusa para decir no pude. ¿Sí? Entiéndelo bien, mi hermano. ¿Sí? Estos siervos no tenían ningún pretexto, no podían formular, no tenían ninguna excusa para decirle al Señor cuando regresara: es que, Señor, es que me dejaste tanto trabajo, mi Señor, que estaba yo tan cargado de trabajo, tan ocupado, tan abrumado, que no pude administrar correctamente lo que me diste. No pude, Señor. ¿Sí? Estos siervos no podían excusarse diciéndole al Señor: Señor, es que no supe cómo administrar lo que me dejaste porque era mucho. No, mis hermanos, no hay pretextos. No hay pretextos. El amo de estos siervos sabía perfectamente bien que lo que Él les había dado a cada uno era lo que realmente ellos tenían la capacidad de administrar.
Y lo mismo es con nosotros. El Señor nos ha dado a cada uno talentos y dones, ¿sí? Y el Señor sabe que tú y yo tenemos la capacidad de administrar ese don o esos dones que Él nos ha dado. Por lo tanto, nosotros tampoco tenemos pretextos o excusas para decirle al Señor, Señor, no te pude servir. Señor, no pude hacer lo que tú me pediste. Señor, es que tenía tantas cargas, Señor. Tenía tantos problemas, tenía tanto trabajo que no pude administrar lo que tú pusiste en mis manos. ¿Sí? No hay pretextos. El Señor sabe perfectamente bien de lo que tú eres capaz de administrar. Y es precisamente lo que el Señor va a poner en tus manos. No te va a poner más, ni te va a poner menos. Te va a poner justamente lo que Él sabe de que eres capaz de administrarle. Así que mis hermanos, ve reflexionando. ¿Estás administrando bien lo que el Señor ha puesto en tus manos? Esos dones, esas habilidades, esos recursos que el Señor te dio, ¿los estás administrando correctamente? Porque recuerda, el Señor va a venir y va a hacer cuentas con nosotros. Nos va a pedir cuentas de lo que tú estás haciendo con lo que Él te dejó, con lo que Él te encargó. Entonces, ¿cómo estás administrando los recursos del Señor? ¿Sí? Pero no va a haber excusas, mi hermano. No va a haber pretextos. Cuando el Señor venga y haga cuentas contigo, no vas a poder excusarte. No vas a poder poner un pretexto. Ninguno. Nada va a valer delante del Señor. El Señor te va a pedir cuentas. A ver, José Luis, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Con los recursos que yo puse en tus manos. ¿Sí? Martín, ¿qué hiciste con los dones que yo te dejé? ¿Sí? Irma, ¿qué hiciste con los talentos que yo puse en ti? ¿Los administraste correctamente? Paulino, ¿qué hiciste con lo que yo te encargué? ¿Sí? No voy a poderle presentar ningún pretexto al Señor, mis hermanos. Soy responsable de administrar correctamente lo que el Señor me ha dado. Y tú también. ¿Amén? Amén. Entonces, vemos que en esta parábola Jesús está diciendo que este amo encargó a sus siervos sus bienes, su dinero. Ahora, el dinero, mis hermanos, en esta parábola representa o simboliza toda clase de recursos que Dios nos ha confiado. Todas, ¿sí? Todas. Y déjame decirte algo. Si tú eres cristiano, si tú eres un hijo de Dios, si tú te consideras un siervo de Dios, entonces debes de entender, mis hermanos, mi hermano, mi hermana, que el Señor te ha confiado algo. Ha puesto en tus manos algo. Dios nos ha confiado, a ti y a mí, nos ha confiado sus recursos para que los administremos y para que lo hagamos con ganas, con fuerza y con eficiencia. Con ganas, fuerza y eficiencia, mis hermanos. ¿Sí me explico? No con negligencia, con indiferencia. Ay, pues después voy. Ay, pues después lo hago. Ay, pues ahí el domingo. Ay, pues ahí cuando pueda. No. Si eres un siervo de Dios, tienes que estar dispuesto a la hora que el Señor te pida que hagas algo. Acuérdate del hermano Ananías. ¿Sí? Ananías, heme aquí, Señor. Ve a la calle derecha y haz esto y esto y esto. Pero, Señor, hazlo. Ve. Sí, Señor, voy. ¿Sí? Así es como debe responder un siervo fiel. ¿Sí? Alguien que sabe administrar los recursos que el Señor le está dando en sus manos. Entonces, tú y yo, mis hermanos, no podemos ser la excepción. El Señor ha confiado en ti recursos, dones, talentos, habilidades. Y Él espera que las administres con ganas, con fuerza, con ímpetu y, sobre todo, mis hermanos, con eficiencia. Con eficiencia. Así que, mi hermano, ¿sí? Quiero que observes algo en estos dos siervos de la parábola. Dice que el amo les confió su dinero para que ellos hicieran ¿qué? Lo administraran. Lo cual implica que estos siervos, mis hermanos, tenían que producir ganancias. ¿Sí? Y vemos aquí que ellos produjeron ganancias. Dice que lo administraron, que negociaron con ellos y que ganaron otros talentos. ¿Sí? Por lo tanto, mis hermanos, ¿sí? Por lo tanto, Dios nos ha confiado esas capacidades, esas habilidades, para que seamos
productivos. Tenemos que producir, tenemos que ser siervos productivos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir, mis hermanos? Que debemos invertir en el reino de Dios, ¿sí? Por eso te digo que no te enfoques y que esta parábola no nos dice, cuando habla de recursos y bienes o de dinero, no está hablando literalmente de cosas materiales o de dinero, sino de las cosas espirituales. Tenemos que invertir y producir en las cosas espirituales, mi hermano. Y más puntualmente, ¿sí? Por ejemplo, en los frutos del Espíritu, ¿sí? Por ejemplo, el Señor nos ha dado dones, como ya lo leímos, ¿verdad? Ya leímos que el Señor nos ha repartido como Él ha querido dones. Tal vez a ti te dio un don, tal vez al hermano o a la hermana le dio 3 dones, a lo mejor a otro le dio 5, a lo mejor a mí me dio 1, ¿verdad? Pero ese don que Dios nos ha dado y que ha puesto en nosotros es para que lo administremos y para que podamos producir, seamos productivos para toda la gente que nos rodea, pero principalmente, o más bien, empezando primero por nosotros. ¿Y qué vamos a producir en nosotros? Los frutos del Espíritu, mi hermano. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? A ver, amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, ¿sí? Entonces, comencemos, mis hermanos, produciendo en nosotros los frutos del Espíritu por medio de los dones o las habilidades que Dios nos ha dado, ¿sí? Independientemente de que tengas dinero, no tengas dinero, o tus recursos, o independientemente que tú puedas enfocarte en estar produciendo dinero, porque muchas veces la gente lee la Biblia y la interpreta como quiere o de una manera literal, y muchos pueden estarse enfocando o pensar que Jesús está hablando que debemos de producir dinero, debemos de producir cosas materiales, e independientemente que tú consideres que el mensaje de Jesús diga tienes que producir dinero y cosas materiales, déjame decirte algo, mi hermano, mi hermana, ¿sí? Si tú piensas que Jesús está hablando de que tienes que producir dinero o cosas materiales, aún lo que tú tienes materialmente o económicamente es de Dios. Todo es de Dios. Todo lo que está en este mundo es de Dios. Y si no, mira, te lo voy a mostrar. Salmo 24. ¿Sí? Y espero que esto nos ayude a despegar un poquito nuestros ojos y nuestro corazón de las cosas materiales y del amor al dinero. Porque todo es de Dios. Todo, fíjate, Salmo 24, versículo 1. Cuando lo tengan, un fuerte amén. Amén. ¿Sí? Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Ya viste? De Jehová es el mundo y su plenitud, todo lo que hay en este mundo, todo, absolutamente todo, incluyéndonos a nosotros, somos de Dios. Aunque tú no quieras, o aunque tú no te consideres. La verdad, hay mucha gente que no se considera que son de Dios, ¿verdad? Y dice, no, yo con Dios no quiero nada, y a mí no me hables de Dios. Aunque no quieras y aunque no lo aceptes, le perteneces a Dios, te guste o no te guste. Y todo lo que tú tienes, todo lo que hay en este mundo, y todo lo que tú tienes, tu dinero, tus casas, tus carros, todo le pertenece a Él. Y si Él quiere, te lo puede multiplicar. Pero también si Él quiere, te lo puede quitar así. Porque es de Él. Y Él hace lo que quiera, con lo que Él quiere y con el que Él quiera. Por eso es soberano. Entonces, mira, mi hermano. Fíjate, analicemos esto, ¿sí? ¿Por qué es importante producir en nosotros o invertir en nosotros en las cosas espirituales más que en las materiales? ¿Sí? Porque tal vez tú tengas un negocio, ¿verdad? Tal vez tú tengas un negocio que te rinde o te produce muy buenas ganancias. Posiblemente tú tengas un trabajo donde tú ganes lo que tú quieras, ¿verdad? Tal vez tú ganas 30, 40 dólares la hora. Y tienes un excelente trabajo, ¿verdad? Posiblemente tú seas una persona muy trabajadora, y no dudo de eso, que todos aquí sean personas trabajadoras, que esforzadas para cumplir o para satisfacer las necesidades de su familia. Y eso está bien. Pero a ver, mi hermano, ¿sí? Así, de la misma manera como tú te esfuerzas
para mantener tu salario y mejorar tu salario, así como tú te esfuerzas para que tu negocio produzca más, así como tú te esfuerzas para satisfacer las necesidades de tu familia, mi hermano, ¿sí? Dime una cosa, así, con esa eficiencia, con esa fuerza, con esas ganas que tú le pones para producir cosas materiales, dime, ¿eres un ejemplo de santidad, de integridad y de honradez para tus hijos? ¿Para tus nietos? ¿Para tus sobrinos? ¿Eres un ejemplo de santidad, de honradez y de integridad para ellos? ¿Para tus empleados, por ejemplo, si tienes un negocio? ¿Para tus compañeros de trabajo? ¿Eres un ejemplo? ¿Sí? O sea, ¿le pones las mismas ganas a las cosas espirituales que a las cosas materiales? ¿Sí? A ver, analiza. A ver, dime, mi hermano, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Sí? Que a tus hijos les compres todo lo mejor. A ver, ¿de qué sirve que a tus hijos les compres todo lo mejor? Lo más nuevo, lo más caro, lo de marca. ¿Sí? ¿De qué sirve que a tus hijos les des todo lo que te pidan o consientas todo lo que te pidan, los consientas en todo? Si cuando te enojas, les gritas tontería y media. ¿Sí? ¿De qué sirve? ¿Sí? ¿De qué sirve que te esfuerces en comprarles y consentirlos y mis hijos y que sean como tú nunca pudiste ser y que alcancen las cosas que tú no lograste? Que está bien, pero ¿de qué sirve eso si cuando tú te enojas les gritas y les dices un montón de tonterías? Es más, a lo mejor hasta groserías les dices. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no has desarrollado en ti paciencia, bondad, dominio propio. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta, mi hermano? Porque es mejor invertir en las cosas del espíritu que en las cosas materiales. ¿Sí? ¿De qué sirve, mi hermano, que a tu esposa la tengas como una reina? Y que te esfuerces tanto trabajando en tu negocio, ¿verdad? Para darle lo que te pide y comprarle las mejores cosas y llevártela de vacaciones a donde ella te lo pida. ¿De qué sirve si cuando te enojas o hay una discusión, la golpeas? ¿Sí? La insultas, la humillas y por si fuera poco, hasta le eres infiel. ¿Y por qué? Porque no has desarrollado en ti la paciencia, el amor, la bondad, la mansedumbre, la templanza, dominio propio. ¿Sí? Entonces, ¿de qué sirve producir y usar lo que Dios nos ha dado para producir solamente en las cosas materiales, si lo que nos es mejor y más favorable para nuestra vida es producir en las cosas espirituales? Entonces, ¿de qué sirve ser productivos económica y materialmente si no somos productivos en las cosas del espíritu? ¿Sí? Ya para terminar, mi hermano, vamos a ir dejando el mensaje hasta acá, pero no quiero irme, mis hermanos, sin decirte esto. Jesús está utilizando el ejemplo del dinero para enseñarnos esta verdad espiritual, ¿verdad? Y el Señor quiere, mis hermanos, quiere que seamos sabios. El Señor quiere que tú seas sabio para administrar los recursos, los dones, los talentos, las habilidades que Él te ha dado. El Señor quiere que seas sabio y quiere que tú seas productivo y que produzcas lo mejor, ¿sí? Que produzcas lo mejor, que seas fiel, que seas esforzado, eficiente en todo lo que Él te ha dejado hasta que Él regrese. Hasta que Él regrese. Es por eso, mis hermanos, que todos tenemos la obligación de usar bien lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Tú tienes una obligación de usar bien los recursos, los dones y los talentos que el Señor ha puesto en ti. Esa es tu obligación, mi hermano, mi hermana. Y debes de hacerlo, porque recuerda, el Señor va a regresar. El Señor va a regresar y cuando Él vuelva, te va a pedir cuentas de lo que has hecho con lo que Él te ha dado. Así que, mi hermano, te pido y te invito a que analices qué cuentas le vas a entregar al Señor. ¿Qué cuentas le vas a entregar al Señor? Ve sacando tu libreta, ve haciendo tus cortes, ve haciendo tu análisis, porque cuando el Señor venga, te va a pedir cuentas. Y recuerda una cosa, no vas a tener ningún pretexto, no vas a tener ninguna excusa. O vas a ser un siervo fiel,
que vas a entrar al gozo de tu Señor, o vas a ser un siervo infiel, que te considerado un hipócrita, y te va a mandar a donde es el lloro y el crujir de dientes. Tú decides. Amén. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque en verdad, Padre, cuánta falta nos hace tu enseñanza, tu dirección, tu discernimiento. Padre, yo te pido, Señor, que pongas en cada uno de nosotros un corazón sabio, un corazón entendido, un corazón que sepa escuchar, un corazón humilde, Señor, que pueda discernir correctamente entre lo bueno y lo malo, entre lo falso y lo verdadero, Padre. Ayúdanos, Señor, a reconocer que hemos fallado. Posiblemente hemos sido negligentes, ¿verdad? Hemos sido tal vez indiferentes en lo que tú nos has pedido. Pero hoy, Señor, tú nos has llevado a entender, a comprender y a reconocer, Señor, que necesitamos ser siervos fieles. A reconocer, Señor, que tenemos que caminar en integridad, en honestidad. En reconocer, Padre, que tú has puesto en nosotros dones, recursos, talentos, y que tú nos has pedido, Señor, que seamos buenos administradores de esos talentos y de esos dones para que podamos ser productivos y para que la gente que nos rodea se dé cuenta que realmente somos siervos fieles del único Dios verdadero. Pero a veces, Señor, a veces caemos en el error de considerar que tú te has tardado. Y vemos que como el Señor, como tú te has tardado, comenzamos a determinar en nuestros corazones vivir y hacer lo que mejor nos parezca. Perdónanos, Señor. Límpianos de nuestra maldad, perdona nuestras transgresiones, Señor. Porque tal vez hasta el día de hoy no habíamos comprendido esto. Que tú, Señor, nos pides que seamos administradores y que tú nos vas a pedir cuentas. Y que tú nos has dado a cada uno talentos y dones que sabes tú, Padre, que somos capaces de administrar. Ayúdanos, pues, Señor, a entender esto, a reconocerlo y a ser siervos eficientes. Siervos que realmente trabajen con ganas, con fuerza, con ímpetu para tu honra y tu gloria, Padre. Te damos gracias y te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Te ruego, Señor, por sus necesidades. Señor, que tú suplas cada una de ellas, Padre, que tú trabajes en la vida de cada uno de nosotros, fortaleciendo, afirmándonos en la fe, sabiendo, Señor, y reconociendo que tú vendrás pronto, que tú estás con nosotros, que tú has vencido al mundo y que nosotros, Señor, nos tenemos que mantenernos fieles, íntegros, honestos, leales delante de ti, sabiendo y reconociendo, Señor, que servimos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Bendice, Señor, a mis hermanos, bendice esta congregación, sus matrimonios, sus hijos, sus familias, sus trabajos, Señor. Y aquellos hermanos que ahorita están pasando por necesidades y aflicciones, fortalécelos, Señor. Fortalécelos en la fe, que su fe no falte y que entiendan y reconozcan que las pruebas son necesarias. Porque si ellos se mantienen fieles, su fe será fortalecida, Señor. Yo te lo pido y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fieles, mis hermanos.